da, hermanos. Y dice la Biblia aquí, dice ahí, ¿verdad? Sino que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Yo no sé usted que sabe qué quiere decir cuando alguien tiene delicia, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos cuando de repente alguien ve una nieve esa que le llaman, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas nieves que venden así, que banana split, ¿verdad? La ves ahí y dice, ay, una banana split con cuántos pone su delicia, pero nosotros ponemos la delicia ¿dónde? En la palabra de Dios. Dice que en su ley está su delicia y en su ley medita de día, de noche. Y la Biblia dice que esas personas serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted sabe que los árboles que están cerca donde hay un arroyo de agua, esos árboles atienden a estar ¿qué? Fuertes, crecen grandes, poderosos, porque están cerca de un arroyo de agua. Entonces la vida del cristiano puede crecer o no puede crecer. Todo depende qué tan cerca estás de Dios para que tu vida cristiana pueda crecer. Si tu vida cristiana no está cerca de Dios, no puedes crecer. Amén. No se puede crecer, dice la palabra de Dios, y serán como el árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Mire, esos árboles no sufren. Cuando tiene que dar fruto, lo da. Cuando tiene que hacer algo, lo da. ¿Por qué? Porque está cerca del arroyo de agua, ¿verdad? Y luego dice ahí, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que no se seca. Mire, cristianos que a veces pueden perder, ¿verdad? Su vida espiritual, enfermarse, caerse. ¿Por qué, pastor? Porque no está cerca del agua de Dios, porque no está meditando, porque no está buscando, no tiene su delicia en las cosas de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Entonces, miren, yo esta semana pasaba por un lugar donde están haciendo calles y están poniendo algunos luces grandes. Y pasamos ahí y vemos esas luces grandísimas que ponen arriba. 30, 50, 60 pies de altos y las vemos ahí. Pero tú no sabes qué tanto se mete para abajo, qué tanto es lo que tiene profundidad. Tiene bastante profundidad abajo. Dice, nosotros vemos la vida de creyentes, de cristianos, y digo, wow, mira ese cristiano, quisiera ser como ese cristiano, pero tú no sabes qué tanta profundidad tiene ese cristiano para lograr detenerse el tamaño que tiene. Tú no sabes lo que le ha costado, el trabajo que tiene ese creyente, que lo tanto que se ha sumido para estar grande, para poder estar para poder soportar, hermano. Y pasamos ahí, usted ve, pasamos por los puentes que tienen un puente y que tienen un tercer puente y vemos unos grandotetos de 80, 100 pies de alto y usted dice, wow, pero tú no sabes qué tan profundo está. Y la vida cristiana, hermano, también depende de eso. La vida de nosotros los creyentes también depende qué tanto tiempo hacemos las cosas para Dios. Necesitamos tener profundidad, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos también, hermano, estar en la casa de Dios. Necesitamos, si queremos ser alguien, como dice la Biblia, que serán plantados junto a corrientes de agua, que da su hoja y verdad, y da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Nos gusta, pastor, qué bonito versículo de la Biblia, pero vamos a traducirlo a lo que es a nuestra vida, a lo que es a nuestra vida. Entonces le dije que el tema era ¿qué? Nuestra vida cristiana, ¿verdad? En nuestra vida cristiana necesitamos conducir nuestra vida cristiana, hermano. La vida cristiana no puede llegar nomás porque sí. Amén. ¿Cuántos de aquí manejamos? ¿A poco usted nomás se sube el carro y dice, ya llévame? Bueno, ni que fuera carros nuevos, ¿verdad? Usted tiene que conducir, hermano. Usted tiene que manejar. En la vida cristiana nosotros tenemos que manejar.
tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestra cosa, hermano. Y mire, hay dos cosas que nosotros necesitamos hacer como cristianos. Necesitamos aprender a ser fieles. Amén. Ser fieles. Amén. Necesitamos aprender a ser cristianos fieles. En nuestra vida cristiana necesitamos hacer cristianos fieles, hermano. Fieles a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de las situaciones que vengan, necesitamos hacer fiel. Y luego también necesitamos estar firmes en las cosas de Dios. ¿Verdad? Firmes. ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos estar firmes? ¿Por qué? Porque la firmeza nos ayuda a estar estables, no movernos, no irnos para allá y para acá. Mire, la Biblia dice que aquellos que se lleva el viento son como el tamo que se lleva el viento. ¿Para dónde lo lleva el viento? Para dónde va el viento. Si el viento va para allá va la rama seca, ¿va que sí? Allá va todo el montón de rama seca. Y luego el viento va para allá y allá va toda la rama seca. Allá va toda la rama seca. Y luego el viento va para allá. ¿Por qué? Porque están muertos. Y pastor, vamos a leerlo, aquí lo dice. ¿Estamos ahí en el 4? ¿Qué dice el 4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata, ¿qué? El viento. Sé que el viento sopla y ahí van los secos, los que están muertos espiritualmente. Entonces, la vida cristiana necesitamos que seamos fieles y firmes. Amén. ¿Qué necesitamos, pastor? Ser fieles y firmes. Entonces, en la vida cristiana necesitamos ser fieles y firmes. Necesitamos tener raíz. Necesitamos, hermano, que estemos cerca de esos arroyos de agua, ¿verdad? Viva, donde nos podamos nutrir, hermano, donde podamos alimentarnos, donde podamos obtenernos nuestra vida, hermano, y podamos crecer. Y cuando la gente nos ve y diga, wow, este hermano, ¿por qué ha crecido tanto? ¿Por qué lo veo tan grande para Dios? Porque tiene raíz, tiene profundidad. ¿Por qué? Porque ha buscado las cosas de Dios, se ha llenado de las cosas de Dios. Entonces, hay 4 cosas que quiero compartir con usted, hermano, para que nuestra vida cristiana pueda continuar en crecimiento, nuestra vida cristiana pueda continuar. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Mire, ¿cuántos de ustedes pueden dejar de comer, hermanos? Pastor, yo puedo dejar de comer unos días. No, algunos no pueden dejar ni un segundo de comer. Tiene que comer. En la vida cristiana nosotros también tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue usted aquella vez que usted se alimentó de la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuando se alimentó? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos ayuda. Y mire, en Salmo 119, si usted se acuerda ahí, ¿verdad?, hay un versículo que se usa mucho para los jóvenes, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad?, el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Cuando nosotros nos nutremos, nos alimentamos de la palabra de Dios, es para guardar nuestro camino, ¿verdad? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de tantas cosas, hermano. Y a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios, limpiamos nuestro camino. El hombre limpia su camino, el abuelo, la abuela y todos nosotros podemos limpiar nuestro camino. Y la hermana decía ahí el Salmo 105, que también es muy, muy especial. Me gusta mucho el Salmo 105 a mí, hermanos. Dice así, lámparas en mis pies, ¿qué? Tu palabra, ¿y qué más es? Y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una lámpara, hermano. ¿A alguien le gusta andar de noche, hermano? Pastor, a mí me gusta andar de noche, pero con gente, solo no. Solito no, ¿verdad? Me gusta que alguien ande conmigo, ¿verdad?
Pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios es una lámpara. Lámparas a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque cuando vamos caminando, la palabra de Dios va alumbrando nuestros pies, y donde vamos poniendo nuestros pies va alumbrándonos. Y luego dice el versículo ahí que dice, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios que sirve para alumbrar nuestro camino, ¿verdad? Por eso decimos que en nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos estar firmes y para que nosotros seamos fieles, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, para que podamos hacer como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Muy bien. Entonces, la primera cosa que necesitamos es alimentarnos. Pastor, ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Aliméntese de la palabra. Oiga, la palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios es grandiosa. Mire, dice, tanta gente que no conoce la palabra de Dios. Pastor, es que está muy dura la palabra de Dios. Necesito estudiar. No, hermanos, Dios puso la salvación tan fácil. Mire, un niño puede entender la palabra de Dios. De cualquier edad que tengas, puede entender la palabra de Dios. Puede ser un doctor, puede ser una enfermera, puede ser cualquier persona que tú creas. Porque la salvación está tan baja que cualquiera la puede obtener. Cualquiera puede obtener esa salvación. No está tan difícil que tiene que subirse en una escalera para ver si la alcanza. Tengo que estudiar, tengo que saber leer, No, la palabra de Dios es simple y fácil. Cualquiera la puede entender y abrir su corazón. Amén. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y como cristianos, ¿cuántos creyentes hay en esta noche? Necesita alimentarse de la palabra de Dios. No puede suceder nada en su vida si usted no, ¿qué? No se alimenta de la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿qué necesitamos hacer? Orar sin cesar. ¿Cuántos creyentes están aquí, hermano? ¿Cuántos cristianos oran? Dice, pastor, sí oro, pastor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos hablando de esa oración. Porque todos oramos para comer, ¿verdad, hermano? No. Estamos hablando que necesitamos orar en nuestra vida cristiana. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y si alguien lo encontró, léalo, porque yo quiero que alguien más lo lea, porque a veces la gente piensa que el pastor está diciendo todo por él mismo. No, hombre, ahí está la palabra. ¿Lo tiene ahí, hermano Víctor? Léalo, por favor, 18. La palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Todo cristiano, todo creyente que está aquí, todos, ¿cuántos son creyentes? Tenemos que orar con toda oración y con toda súplica. Si es que usted se quiere mantener vivo, si usted se quiere mantener firme, fiel a Dios, si no, pues no ore. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en espíritu. ¿Y qué más dice? Y velando en ello, con todo. ¿Qué dice? Presentando en súplicas por todo lo que, hermano, los santos. Tenemos que estar orando siempre, hermano. Tenemos que aprender a tener una vida de oración, no cuando tenemos problemas, no cuando tenemos a alguien enfermo, no cuando nos dice que tenemos alguna enfermedad. Nuestra vida cristiana depende de que seamos gente de oración. ¿Cómo vamos a ser aquel que dice en Salmos 1 que tiene su delicia en Jehová y en su ley medita de día y de noche y será como el árbol plantado? ¿Cómo? ¿Verdad?
Si no oramos, no oramos. Filipenses capítulo 4, vaya conmigo ahí por favor. Filipenses, ya lo encontraron, dice, ya lo encontré, pastor. Bueno, falta yo encontrarla ya. Pues ¿cómo se me fue Filipenses? ¿Quién me lo escondió? ¿A qué me lo esconden? Filipenses 4, 6, ¿lo tenemos ahí? Dice, por nada estéis que afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Estamos tan afanosos, estamos tan preocupados, estamos tan, ay, ¿qué problema tengo? ¿Qué situación tengo? Estamos afanados porque el problema que tenemos. Cuando la Biblia nos dice que por nada estemos afanosos, que debemos orar. Señor, tú sabes lo que me preocupa, tú sabes lo que me tiene preocupado, Señor, tú sabes la necesidad que estoy pasando, Señor. Por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Oremos a Él. Cualquiera que sea la necesidad. Cualquiera que sea la necesidad que tenemos. Dice la Biblia ahí, por nada estéis afanosos, se no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Señor, yo sé, Señor, que tú siempre me oyes, Señor, que se haga tu voluntad. Dios va a hacer la voluntad. Pero nosotros, en nuestra vida cristiana necesitamos conducirla para que podamos estar firmes y fieles al Señor. Amén, hermano. Fieles a Él. Amén. Necesitamos ser fieles, hermano. Y mire, otra cosa que necesitamos como cristianos en nuestra vida cristiana, hablamos ya que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, hablamos ya que necesitamos orar sin cesar. Cualquier cosa delante del Señor hay que orar, ¿verdad? Hay que orar, hay que confiar en el Señor. Dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Dice que temamos a Dios y que confiemos en Él y Él hará la obra. Y mire, dice la palabra de Dios, otra cosa que quiero compartirles con ustedes también, hermano, necesitamos buscar la guianza del Espíritu Santo. La guianza, sí. La guianza, sí. Porque a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad, hermano? A veces decimos, pues, ¿qué hago? No sé cómo hacerle. No sé, ¿qué hago? Pero Dios nos mandó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. El Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu que tenemos, Dios nos dio un Espíritu para que nos guíe. El Espíritu obra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos guía, hermanos. Y mire, San Juan capítulo 16, cuando leemos San Juan capítulo 16, vemos ahí que Jesús dice, tengo que irme para que venga el Espíritu, Él los enseñará todas las cosas que tienen que hacer, Él los va a guiar. Entonces se levanta y dice, pues no sé qué hacer. Y muchas veces porque no pedimos la dirección de Dios, porque no pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, hacemos cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, podemos guiarnos. A veces nos guiamos en nuestras emociones. A veces nos guiamos, ¿verdad?, en nuestros deseos. Y después nos sale caro el asunto, ¿verdad? Nos salió caro. Porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, en lugar de buscar la voluntad de Dios, en lugar de decirle al Señor, enséñame tu voluntad en mi vida. San Juan capítulo 6, versículo 13, lo que tenemos ahí. Pero cuando venga, ¿qué dice? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os he hablado, será saber las cosas que habías que, hermano, de venir. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a dirigir. Entonces nosotros, mire, yo quisiera hacer el mejor trabajo aquí.
pero a veces no lo puedo hacer. ¿Sí oyeron lo que dije? Yo quisiera ser el mejor. Yo no, ¿tú crees que yo quiero estar aquí, hermano, nomás porque yo quiero? Nunca. Dios me libre de eso. ¿O usted quiere venir aquí a hacer lo que usted quiere? Tampoco, ¿verdad, hermano? Aquí no es para que alguien esté haciendo lo que quiere. Aquí está alguien que busque la guía de Dios, que busque la dirección de Dios, que busque que Dios le dé la sabiduría para poder exponer el mensaje correcto. Y yo a veces tengo que pedirle al Señor, dame sabiduría, guíame, porque yo no quiero estar aquí nomás ahí como un número más, ahí, ¿verdad? No, se trata de eso. ¿Usted quiere enseñar ahí en su clase nomás? No, todos queremos ser usados por Dios, ¿verdad que sí? Todos queremos que Dios nos use, todos queremos que Dios bendiga, use nuestra vida, hermano. Amén. Debemos hacer eso. Entonces, hermano, tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, por cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él nos enseñará, Él nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo. Pero, si uno está conectado con el Espíritu, si usted no está conectado con el Espíritu, usted cree que el Espíritu Santo es como en tu teléfono. ¿Cuántos tienen teléfono? Todos, pienso yo que todos. ¿Alguien no tiene teléfono? ¿Alguien no tiene teléfono? ¿Todos tienen? Hasta Andresito tiene teléfono, hermana. Bueno. ¿Todos tienen, ¿verdad que sí? ¿Qué hacen? Lo conectan, ¿verdad? El teléfono carga y luego lo vuelve a usar. Nuestra vida cristiana también debe de ser cargada por Dios. Pastores, que ya tengo el Espíritu Santo de Dios, sí, pero la Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estás, ¿qué? Sellado. A veces lo contristamos. ¿Cómo? Haciendo lo que no debemos de hacer. ¿Tú crees que si yo, me arranco a pecar y luego vengo otra vez aquí al púlpito a predicar, ¿usted cree que puede predicar? No, no voy a poder predicar. ¿Usted cree que yo pueda traer un mensaje de Dios? No. Porque esto es serio. Y cada uno de nuestras vidas es serio, hermano. Usted quiere venir a la iglesia, quiere cantar, quiere escuchar el mensaje con todo su corazón, pues necesita buscar la guianza de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Si no, no va a poder, hermano. Amén. Si no, no va a poder. Buscamos la guía del Espíritu Santo. Amén. En nuestra vida cristiana necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos orar sin cesar, necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo. Y otra cosa que necesitamos, la cuarta cosa, es vivir en comunión con unos con los otros, con los creyentes. Con los creyentes. Amén. Porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? No hay ninguna comunión, ¿verdad? ¿Las tinieblas con la luz se pueden mezclar? No. Nosotros debemos estar con la luz, con las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y si vamos con alguien es para mostrarles, como decía nuestro hermano Ricardo en la mañana, hay que hablar de Cristo. Si vamos a ir a un lugar es para que se den cuenta que hay un pueblo de Dios, o sea, hay alguien que vive una vida diferente. Amén, hermano. Entonces, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Allá en el libro de Hebreos capítulo 10, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 10. Dice pastor, Hebreos capítulo 10, vayan conmigo por favor. En el versículo 24 dice la palabra de Dios, consideremos los unos a los otros, como estimándonos en el amor, ¿y qué más? Y en las buenas obras. ¿Cómo que debemos de hacer? Consideremos unos a los otros. Meditemos entre los unos y los otros. Y considerémonos. ¿Para qué, pastor? Para hacer buenas obras. Amén. Hay que trabajar unidos. Amén. Y dice la Biblia, versículo 24, consideremos los unos a los otros para estimarnos en amor. ¿Usted sabe cuando alguien es estimado, hermano? Cuando tú ves a alguien y le das una palmadita, le dices algo que lo anima, ¿le va a ayudar o no le va a ayudar? Le debe de ayudar, lo debe de estimarlo. Hermano, nos dio gusto verlo, lo extrañamos, venga de nuevo.
lo estamos estimando. A que Él también asienta aprecio por nosotros. Dice la Biblia, dice la palabra, consideremos los unos por los otros, estimándonos en el amor y en las buenas obras. Y no dejando de congregarnos, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino antes exhortándonos, entre tanto más, cuando ves que aquel día que se acerca. Entonces, hermano, ¿verdad? Tanto así como nos estimamos, así tenemos que venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. Eso nos va a ayudar a ser fieles. Si queremos ser fieles, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Si queremos ser fieles, necesitamos hacer eso. ¿Usted se acuerda lo que dice Salmo 133? ¿Alguien se acuerda? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. ¿Qué? En armonía. Porque ahí dice que Dios envía salvación y vida eterna. Es como el perfume que se le echaba al sacerdote en la cabeza, y ese perfume corría hasta las barbas de él y rociaba ¿qué? Su vestido. Dice que ahí, ¿verdad? Como el rocío del Hermón, ¿verdad? Yo no sé cuándo ustedes salen una mañana y está todo así nublinoso y todo mojadito, ¿verdad? Así cuando la iglesia está toda junta, oiga, toda la gente siente la presencia de Dios. Toda la gente siente que hay algo especial en la casa de Dios. Cuando estamos congregados, por eso no debemos dejar de congregarnos, porque necesitamos estimarlos los unos a los otros, hacer cosas buenas en el amor que Cristo nos ha dado. ¿Estamos aquí, hermanos? Y mire, yo no sé si se acuerda ya en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, ¿verdad? Dice que estaban ahí los hermanos y oían la palabra de Dios y estaban ahí todo bien especial, hermano, pero dice que comían, dice que partían el pan, ¿dónde? En sus casas, ¿verdad? Y tenían convivencia ahí, ¿verdad? Los unos con los otros. Dice en el versículo 41, se los voy a leer. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y ya estaban unidos. Amén. Como hermanos en Cristo. Había una unidad, había una entrega, había algo especial, hermano. Y así nosotros, ¿verdad? Así nosotros debemos de considerarnos para seguir en el amor de Dios, para seguir en las cosas de Dios. Les dije que el tema era nuestra vida cristiana. Si queremos ser como el árbol plantado junto a corrientes, que dice, hay un canto que conocemos, que dice, yo soy como el árbol plantado junto a corrientes. Dice, ¿cómo dice el canto? Soy como el árbol plantado junto a corrientes, nada me puede mover, porque yo soy plantado como el árbol plantado junto a corrientes. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo el canto ese? Nada me puede mover. Dice, nada me puede mover. Yo soy como el árbol plantado junto a arroyos, firme estaré. Dice, yo creo en su palabra, no me han de mover. Yo creo en su palabra, no me han de mover. Soy como el árbol plantado junto a arroyos, firme estaré. Y ahí es donde debe estar nuestra vida cristiana, hermano. Cada cristiano. Yo no sé si usted en esta tarde usted dice, pastor, yo tengo problemas en mi vida cristiana. Porque bueno que Dios lo trajo aquí esta tarde para ayudarle en su vida cristiana, para que usted pueda estar firme. Nuestra vida cristiana no es fácil, hermano. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no va a ser fácil. Si nosotros no oramos sin cesar, hermanos, si nosotros no ponemos todas nuestras aflicciones delante del Señor, no va a ser fácil. Si nosotros no buscamos la guianza del Espíritu Santo, no va a ser fácil. Si nosotros no convivimos con los creyentes, tampoco va a ser fácil. Vamos a orar, hermanos.
que yo sobre esta tarde, noche, todo ojo cerrado, ponemos una música ahí y